La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el economista Miguel Collado Di Franco, quien es vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, que tiene años predicando, años presentando proyectos de reformas fiscales, por eso es una de las voces autorizadas en este momento para hablar de reforma fiscal. Miguel, muchísimas gracias por aceptar de nuevo la invitación. No, de verdad que es un placer, un honor estar aquí de nuevo con ustedes y aprovechar para felicitarte a ti por tu intervención en la semanal pasada, porque de verdad que fue importante lo que tú expresaste en términos de las preocupaciones que muchos compartimos con relación a un aspecto destacado del proyecto de ley. Sí. Buenos días, Miguel. Bienvenido. Buenos días, Jacqueline. Miguel, en sentido general, porque vamos a entrar en los detalles, ¿no?, de las figuras, pero yo vi un escrito de ustedes muy bueno, donde tú te vas a un elemento que quizás muchos economistas no se han ido, que es la filosofía detrás de una reforma fiscal, que no es solamente poner impuestos o quitar impuestos, sino que debe ser un instrumento de desarrollo. Por supuesto. Y tú haces hincapié en esa parte, que yo quiero que comencemos por ahí, después podemos ir a cada una de las figuras, el IPI, el otro. No, es que mira, tú puedes hacer dos tipos de reformas tributarias. Una, meramente fiscalista, meramente sin miramientos, sin considerar incluso fundamentos económicos, yo voy a extraer recursos de la población porque tengo... Es recaudatoria solamente. Propiamente recaudatoria, porque tengo como gobierno todas las decisiones de gasto son estrictamente políticas. Yo políticamente he decidido que esto, en esto y esto es lo que quiero gastar. Estas son mis prioridades. Y muchos economistas caen en la trampa de defender eso. Sin embargo, la función del economista debería ser educar y enseñar lo que te plantea la ciencia económica. Entonces, la otra alternativa es tú hacer una reforma que se sostenga ella misma. ¿Y por qué? Aquí hay que hacer el contraste. Este tipo de transformaciones, de modificaciones, como tú quieras llamarlo, porque no quiero llamarle modernización definitivamente, que se ha planteado, pues lo que va a tender es, tú vas a poder tener un incremento que no te va a llegar al 1.5 el primer año, pero luego, por las mismas medidas que tiene, tú vas a ir disminuyendo la actividad económica en comparación con lo que hubiese tenido con otro esquema y vas a ir erosionando bases en comparación también con lo que te podrías tener. ¿Se puede hacer eso? Es decir, una reforma que inmediatamente dé los frutos y que no sea tan golpeadora. Esa ha sido la propuesta del CRES. Entonces ahí viene, contestando la pregunta de Ramón, bueno, la alternativa es tú hacer una reforma que tenga en consideración los fundamentos económicos y qué es lo que tú quieres. Bueno, una reforma, primero, que te ayude obviamente con la evasión, la ilusión, la informalidad. Que te dé más recursos, más ingresos, espérate, comenzando con que te dé más ingresos, ¿o no? Te va a dar más ingresos, por supuesto, pero tú tienes que considerar que tú no puedes castigar el ahorro, la inversión que viene del ahorro, la producción, el establecimiento de más actividades productivas que te van a generar más empleos y que en última instancia lo que tú quieres es mayores ingresos reales. Pero eso se logra con una reforma, de nuevo, que no sea pensando estrictamente en la parte recaudatoria. Tú lo vas a lograr las recaudaciones. ¿Y cómo integrar esa parte, la recaudación con que sea de desarrollo, como tú dijiste? Es que tú tienes que hacer algo totalmente diferente a lo que se hizo. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio para que lo entendamos mejor. El ejercicio empezaría con que tú tienes que el principal impuesto que hay en República Dominicana, recaudatorio, es el IVA. Estamos conscientes de eso, el ITEVIS. El ITEVIS. Sí. Pero tú no puedes penalizar a los hogares y vas a afectar también a las empresas, porque no todo el ITEVIS se va a transferir al precio final de los consumidores. Una parte la van a tener que asumir las empresas también. Entonces, tú estableces un IVA generalizado,
teniendo todavía algunas exenciones en servicios, y eso te va a ayudar a, con una tasa baja, digamos de 10%, que lo establecen 3 años, tú vas a poder recaudar más, porque no estás erosionando la base como lo estás haciendo ahora, y vas a poder integrar más fácilmente a los contribuyentes, y vas a tener todavía el control cruzado, incluso, con el impuesto sobre las rentas. Perdón, Miguel, incluyendo los 120 productos que algunos economistas dicen que se incluyeron ahora. Incluyendo todo, incluyendo incluso medicina. Pues tú vas a tener... Pero medicina, libros, servicios de todo tipo, peluquería... Es que nosotros, y yo creo que... No, yo estoy seguro que yo lo dije aquí. Es que es peor que te van a venir... Yo pensaba que la tasa iba a ser 16, no 18. Yo pensaba en un momento que la reforma iba a ser un 16, y yo decía, mira, en vez de que te pongan un 16, es mejor un 10% en 3 años. Nosotros advertimos, y está en la prensa de julio en más de una ocasión, que esto iba a ser la receta del Fondo Monetario Internacional. La denominamos nosotros la receta del Fondo Monetario Internacional. ¿En qué se basa la receta del Fondo Monetario Internacional? Que ha fracasado en Colombia, que tenemos el ejemplo de Ecuador, el de Costa Rica y el de Honduras. Cada una tiene características particulares de cada uno de los sistemas tributarios. ¿Pero en qué se basa? En la ampliación del IVA, claro, ya vimos, pero ¿a qué tasa decidieron aquí? 18, eso es un castigo increíble para el consumo de los hogares y para las mismas empresas que van a tener que asumir una parte del mismo. Lo otro es tratar de recaudar más sin miramientos a las personas físicas, y lo hemos visto. Y lo otro es las exenciones, sin modificar el sistema tributario en otro elemento que justificaran tú eliminar las exenciones. Entonces, ese modelo lo advertimos. Miren, los organismos multilaterales, el Fondo Monetario, el BID, la OCDE, esos técnicos no están aquí. A quienes van a ver va a ver la población, es a los funcionarios, es a quienes los representan. Entonces, hay alternativas. Hay una alternativa. El CRES la ha propuesto desde el 2015, trabajando junto con Francisco Canaguate. Que se me olvidó mencionarlo dentro de los expertos, ¿verdad? Sí, que es una persona, sí, que es una persona de mucho conocimiento, que trabajó con el proyecto, o más bien con el Código Tributario de 1992, y el espíritu es diferente, y tú puedes recaudar más y vas a ayudar a las actividades, porque de nuevo, ¿qué es lo que queremos? ¿Crecer más o extraer más recursos de los contribuyentes? Entonces, yo insisto, primero, obviamente, de lo que pueden pagar más, que paguen más, para tener, pero también lo otro que tú dices. Es que tú deberías nivelar la carga, pero ojo, yo en el artículo que tú mencionas, yo digo, ¿y es la clase media la que va a pagar? Sí, pareciera que sí. Ojo, una cosa es sobre quién recae, el buen economista distingue sobre quién recae legalmente el impuesto y sobre quién es el impacto. Entonces aquí se va a impactar, obviamente estamos viendo la clase media, pero aquí se va a impactar la inversión, que a quién va a afectar más, al trabajador, a los pobres, a los que dependen de un salario, a la clase media, sí, pero a todo el mundo. O sea, esta reforma, de la manera como está diseñada, es para aumentar los costos en la economía, no solamente de un sector, sino también disminuir la productividad. Y una disminución en la productividad te representa que es más difícil incrementar los ingresos reales de la población, de los asalariados. Y los asalariados aquí son todos. Clase baja, clase media, clase alta también. Entonces, esto es una reforma que se ha hecho mucho énfasis en la clase media, y es cierto, pero tú tienes que ver, y por eso digo, la buena economía te enseña
la incidencia tributaria, y la incidencia tributaria por la incidencia tributaria, medidas como estas permearían en toda la economía. Tú vas a tener menos ahorro, menos inversión, insisto, menos actividades productivas y menores ingresos reales que lo que tendrías con otro tipo de reforma. Tú tratas en el documento, algo que le va a gustar mucho a Jacqueline, porque el gobierno parece que va a compensar con un aumento general, parece importante, al sector privado. ¿Cuál es tu opinión sobre De eso? salario, tú dices. El salario, aumento salarial. Bueno, para empezar, a mí no se me puede quedar sin yo decir, esta economía ha estado creciendo por las exenciones, aunque no nos gusten. A mí no me gustan las exenciones, y por eso la propuesta de CRES es de un esquema que te permita, tú manteniendo los derechos adquiridos, tú poder cambiar el sistema que tienes actualmente. Pero esta economía, si tú te fijas, las inversiones vienen aquí porque tienes una garantía que te la van a quitar. Entonces, por otro lado, crece a pesar de todos los costos que tiene esta economía. Los costos transaccionales, los costos de transporte que son muy altos, costos de autogeneración, costos laborales no salariales. Entonces, si tú no haces esas transformaciones, quitas las exenciones, no transformas el código tributario para hacerlo más atractivo, entonces tratas de subsanar por medidas artificiales. Tú me preguntabas Aumento del salario mínimo. Aumento del salario mínimo. Entonces tú vas a tener una economía menos productiva, porque por unidad de producción, tú produces ese lapicero, te va a salir más caro producirlo en una economía con un sistema como el que vamos a tener. Entonces, tú aumentas el salario mínimo, que entendemos la medida, pero ahora mismo, entonces, si esto te está costando X cantidad, tú vas a producir lo mismo, el mismo lapicero, pero con un costo adicional. Porque ¿de dónde sale el ingreso? El ingreso viene de la producción previa. Si tú vas un esquema de producción, un esquema de costo, le estás agregando uno artificialmente, pues lo que va a hacer es encarecértelo aún más. Entonces, las empresas se van a volver menos competitivas vis a vis las empresas internacionales. El que te venda un lapicero que venga de otro país, bueno, va a ser más caro competir con él, o más difícil competir con él. No sé si me doy a entender en ese sentido. Entonces lo que estaríamos buscando es simple y llanamente, de forma artificial, tratar de subsanar los errores que se están cometiendo con la reforma. ¿Cuál es la recomendación? Esto hay que revisarlo entero, pero entero, definitivamente. Esto no tiene sentido económico, va a castigar a la clase media, pero a todo el mundo. Va a tener un impacto sobre la inversión, empezando ahorro, inversión, producción, competitividad. Definitivamente, desde el punto de vista económico, no es un buen proyecto. Y desde el punto de recaudatorio, tampoco. Porque usted podría tener inicialmente un incremento en sus recaudaciones, pero no va a tener el potencial luego de crecer a un buen ritmo. Y entonces se va a diluir, no va a alcanzar la presión tributaria aspirada, y en poco tiempo, porque para colmo seguimos gastando, ahora vamos a gastar más, y entonces... Y hay economistas que justifican eso, de que sí, que hay que gastar más. Hay economistas que justifican eso desde unos puntos de vista preocupantes. O sea, no lo dicen como que eso es un dado, otros lo dicen como que los políticos hicieron una inversión que tienen que recuperar. Llegan a decir ese tipo de cosas. Entonces, la población, ¿para qué elige a un gobierno? Para que administre los recursos, no para que siga gastando más ineficientemente. Entonces, las ineficiencias las queremos cubrir en este país
extrayendo más recursos de los contribuyentes, justificando, no están saliendo bien las cosas porque no tenemos más dinero. Oye, y gastar por gastar no me parece absolutamente vamos racional. a una breve pausa, Miguel, porque hay otros aspectos, es decir, porque se supone que esto también es para que se disminuya el tema del endeudamiento y el pago de intereses. Por supuesto. Volvemos en unos minutos, amables televidentes. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Estamos conversando con el licenciado Miguel Collado Di Franco. Él es el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CRES. Y hay muchos temas. Antes de la pausa tú decías que eso había que revisarlo completo. Mi pregunta siguiente era que si era salvable el proyecto. También se nos ha dicho en reiteradas ocasiones de que la deuda dominicana no es sostenible en el tiempo porque crece y crece mucho, y en este último cuatrenio ha crecido bastante. Y también el hecho de que, bueno, darle de ejemplo con el gasto, y hay un resumen que me lo manda alguien de ustedes, dice que de esta semana, tú me corregirás si es de esta semana o no, y habla del tema de los empleados públicos, y ustedes resumen que en los últimos, creo que 4 años, por día han ingresado 106 empleados públicos. Y en bueno, el último año. En el último año. Bueno, en el Sí. último año. Entonces, a ese cuestionamiento, el ministro de Administración Pública se comparó con lo que había hecho Danilo Medina en el 8 al 12 y después lo que hizo en el 12 al 16, que fue muchísimo. Y entonces como que se justifica que ellos también lo van a hacer, pero que en menos proporción como se había hecho antes. El impacto que esto tiene y la comparación de la cantidad de empleados públicos con relación a otros países y qué tan lesivo o beneficioso es y por qué ustedes sacan a relucir este aspecto. Lo sacamos a relucir porque República Dominicana es el cuarto país en América Latina cuando tú comparas la proporción de empleados públicos con relación al empleo total. No de los habitantes, sino al empleo total. No a los empleados. No, porque no deberías hacerlo con los habitantes, sino con quienes están empleados. O con el tamaño del país. A eso me refiero. Bueno, pero está bien. 14.7% en este año, de acuerdo a las últimas cifras del Banco Central. Eso nos sitúa en el 4º lugar. Ese análisis lo hicimos para ver en qué cantidad había crecido el empleo público, de acuerdo a la CISALRIL, 29.000 empleados. Tú divides eso. En el último año. En el último año hasta julio, que son las cifras disponibles. Eso te da 106 empleados por día. Pero vamos a suponer que las autoridades toman en cuenta o cumplen lo que dijeron en la semanal del 16 de septiembre de aquel plan de control de gasto. Pero cuando tú te pones a ver, si tú vas a recaudar más 122.000, anuncias que vas a gastar de esos 110.000, pero que tienes que dar, estoy usando las cifras oficiales, 5.000 más en el subsidio de Aliméntate, vas a incrementar el salario mínimo de aquellos que ganan, de los empleados públicos. Eso, un estimado bien conservador, me da 4.000 y pico de millones. Anuncias unos ahorros que no son ahorros porque segundos después dice que lo vas a gastar y todavía no se sabe dónde va a salir ese ahorro, que uno lo que entiende es que simple y llanamente el 4% de educación se va a gastar completamente. Es decir, que entonces, todos los ingresos ya se sabe que se van a gastar. Ahí no hay nada para ahorro. Los ingresos se van a gastar, van a surgir gastos nuevos y el ahorro que pudiera surgir, que una parte pudiera venir de la nómina, pues a nosotros nos está dando que si el presupuesto, sin estas modificaciones, contempla un déficit de 3% del Producto Interno Bruto, nos está dando 2.9. Es decir, tú no vas a reducir el problema del endeudamiento. Entonces tú vas a sacrificar a la población a tener que sacar más recursos. Vas a hacer más costosa la economía, vas a disminuir el consumo, la inversión, el ahorro en República Dominicana con un proyecto de este tipo. Vas a tener menor capacidad de atraer inversión extranjera. O sea, no me refiero solamente a la inversión que se genera internamente, obviamente a la extranjera,
Entonces vas a tener una economía que potencialmente te crecería menos, incluso que con el status quo que tenemos ahora mismo. O sea, si nos vamos al extremo, yo prefiero que nos quedemos con el sistema tributario que tenemos actualmente, que no es bueno, obviamente, pero te permite por lo menos crecer más que lo que lo haría este, porque definitivamente tú vas a estar penalizando, reitero, a prácticamente todas las actividades de la economía con este esquema. Y eso es lo que tenemos que pensar. ¿Y tú crees que eso se calculó, Miguel, esa parte? Ni siquiera perfeccionarlo, Jacqueline, hacerle modificaciones. No lo soporta. Es que esto podría ser como en la mitología, la hidra, del monstruo que tú le cortabas una cabeza y te salían dos. O sea, por subsanar una parte, yo entiendo que la parte del gravamen nuevo a los ahorros, eso deberá desaparecer. Eso no tiene ningún sentido, eso es altamente perjudicial, pero tú no sabes qué idea se les ocurra para tratar de subsanar eso, contestando tu pregunta, porque es que se hizo con un espíritu estrictamente fiscalista. La mayoría de los economistas que yo he visto desfilar por aquí, en lo que piensan es estrictamente en recaudar más, sin tomar en consideración el conjunto de las medidas y cómo éstas van a impactar la economía. Todo eso que he venido mencionando. Entonces, yo entiendo que esto necesita una revisión integral. Que casi se retira el proyecto, ¿no? Duque lo tuvo que hacer en Colombia, cuando introdujo el primero. El presidente Duque, usando la misma receta del Fondo Monetario Internacional a la que ya me referí, y que me referí que se ha hecho en otros países, los fundamentos son, reitero de nuevo para que la gente lo tenga claro, la receta es incrementar el IVA, aumentar las recaudaciones gravando más a las personas físicas y la revisión, que aquí fue extrema, de las exenciones. Entonces ese esquema, obviamente con las particularidades de Colombia, bueno, ante las protestas de la gente, fue retirado. Esa podría ser una alternativa, porque yo entiendo de nuevo que podrían surgir otras cosas peores y en el Congreso no va a salir nada bueno de ahí, si se le empiezan a hacer cambios, mutilaciones. Yo creo que esto hay que sacarlo del Congreso. Hay que repensarlo. Yo no sé si políticamente las autoridades estén dispuestas a hacer eso, de sacarlo, porque si tienen tanto tiempo diciendo que es necesario y no, que además ese proyecto costó 4 años. Si ellos mismos dicen hemos venido trabajando durante 4 o 5 años, yo sé que les pesaría, obviamente. Pero va a ser quizá menos doloroso que lo que puede desencadenar si no se hace. Yo estoy completamente convencido, estoy totalmente de acuerdo con tu opinión, definitivamente. Lo que habría que ver es, de ahora en adelante, qué decisiones se toman, porque si empezamos de nuevo, a mutilarlo, este monstruo de 7 cabezas, no sé dónde va a parar. No, los mismos parches tributarios que se han hecho después de la gran reforma. Sí. Parcho. Y ojo en la discusión con opiniones que se están dando, como una que está desafortunadamente, que ni siquiera debería discutirse, que he visto más de una persona repetirla, por ejemplo, de que una alternativa sería gravar las ventas con un 3.5%, una cosa por el estilo. Eso es peligrosísimo. Esa es la propuesta de Andy. Esa la dijo aquí. 3.5% sobre el ingreso bruto de todas las empresas. Y la han repetido otros economistas y oigo a gente en la población, pero vamos, de forma tributaria, económica, eso no tiene ningún asidero, no tiene ningún sentido. Y yo he aprendido que tú tienes que respetar a las personas, pero no tienes por qué respetar las ideas cuando no tienen ningún sentido. Y tú te pones a ver por qué en República Dominicana y en todo el mundo se graban las rentas. Bueno, porque esas ventas tuvieron un costo que tú debes deducirlo. Pero tuviste un esfuerzo de venta, de mercadeo, de almacenamiento, de distribución, recursos humanos. Tuviste que endeudarte y todo eso
obviamente tú lo deduces y sobre esa base es que se impone. Entonces, cuando uno asume ese tipo de cosas, lo que está pensando primero es que en República Dominicana todo el mundo es un evasor. Y segundo, que la administración tributaria no va a tener la capacidad nunca de poder fiscalizar a las empresas y verdaderamente gravarlas sobre la base que debiera grabarse, que son las rentas. Y te voy a, no sé cómo estamos de tiempo, No, pero no sé. un ejemplo de ilustración. ¿Cuál es la empresa en venta más grande del mundo? Walmart, que todo el mundo la conoce e incluso en algunas ocasiones se ha pensado que va a venir aquí. Usted revisa el último estado financiero de Walmart, terminado el 31 de diciembre, perdón, de enero de este año, y cuando tú miras el ingreso antes de impuestos y lo comparas con las ventas, te da 3.3%. O sea, un Walmart viene aquí y quiere ser tan eficiente, que es lo ideal, como lo es en Estados Unidos, tú te llevas las ventas, te llevas los beneficios completos. La segunda empresa más grande de Estados Unidos en venta es Amazon y tiene una proporción mayor, pero con un impuesto de ese tipo, la tasa de tributación superaría el 54%. Entonces, crearíamos un sistema incierto en el que tú no sabes si tú vas a tributar al 27 de ahora, al 54, que, como puse el ejemplo, al 10, tal vez al 5. Entonces tú vas a crear una discrecionalidad y vas a abrir una brecha para crear un impuesto totalmente confiscatorio. Y eso yo no podía venir aquí sin decir eso, porque eso hay que pararlo en la opinión pública. Miguel, siempre nos falta tiempo, pero qué bueno que hayas accedido y imagino que... yo contento porque esta discusión sigue. Sí, Esto sí. sigue. Esto pica y se extiende. Muchísimas gracias. No, un placer, gracias a ustedes. Gracias, Miguel. Nos vamos a comerciales, amables televidentes.